El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 23 en la primera hora, gracias por la sintonía. Saludos cordiales a quienes ya están uniéndose a nuestra transmisión en simultáneo por el Facebook Live. Gracias por esos mensajes, por esos saludos. Saludamos cordialmente a quienes reportan sintonía desde diversos sectores de nuestra geografía ecuatoriana. También a los queridos ecuatorianos, a los migrantes que extrañan su patria y que siguen de cerca lo que está pasando acá en nuestro país, a la distancia. No se pierdan de lo que pasa en el Ecuador a través de nuestra señal, la señal de Majestad Radio. Así que gracias por la gentileza de amplificar justamente este espacio de noticias. Igualmente recordar que estamos con nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, y estamos también generando ya nuestra retransmisión en vivo, en simultáneo, a través del Facebook Live. Conéctense con nosotros a través de las fanpages de Majestad Radio y también de Primera Plana. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Cómo amanece el petróleo? Gracias a la gentileza del portal Petroenergía, que siempre nos alimenta con información sobre el comportamiento del precio del crudo. El día de hoy amanece el petróleo ecuatoriano, el WTI, que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, en $40.55. Hoy estamos 8 de julio. El viernes es muy probable, entre viernes y sábado, que tengamos novedades respecto del precio de los combustibles. No se ha anticipado qué va a pasar, pero en teoría deberíamos tener novedades sobre el comportamiento del precio de los combustibles. Veamos qué pasa con este comportamiento, porque claro, cuando se decidió la liberalización de los precios de las gasolinas extra y Ecopaís y del diésel para uso automotriz, teníamos un comportamiento distinto del precio del petróleo, precios mucho más bajos. Hoy tenemos un precio que en las últimas 2 o 3 semanas ha tenido un comportamiento entre los 35 y los 41, 42 dólares el barril de petróleo. La pregunta del millón es, ¿esto podría incidir en una variación sustancial del precio del petróleo, tomando en cuenta además el sistema de bandas que comenzó a operar desde el pasado 1 de julio? El gobierno emitió un comunicado en el sentido que durante los primeros 10 días del mes se hacen obviamente las evaluaciones, las calibraciones correspondientes, y el día 11, o sea el sábado, podríamos tener nuevos precios, así que expectantes justamente de aquello. Veamos qué pasa. Bueno, la noticia política del momento, nosotros ayer algo comentamos tratando de anticiparnos a lo que finalmente ocurrió a las 8:30 de la mañana. Finalmente no hubo sorpresas. Finalmente el vicepresidente de la República decidió dar un paso al costado. Otto Sonnenholzner renunció a seguir siendo parte del gobierno del presidente Lenín Moreno Garcés. La renuncia de Sonnenholzner como tal no sorprendió porque era una cuestión esperada. Creo que para nadie fue sorpresa, de modo alguno, la decisión del hasta ayer segundo mandatario de dar un paso al costado. De esto se venía hablando desde hace varias semanas. Yo me atrevería a decir que sobre esto se comenzó justamente a hablar en el curso de la mitad de la pandemia, cuando, claro, Sonnenholzner tuvo un papel inicialmente protagónico manejando la primera línea de vocería. Y sorpresivamente el vicepresidente de la República hasta ese momento, o en ese momento, fue retirado de esa primera línea de vocería. Eso compartimos con ustedes el día de ayer, lo analizamos. Hay, digamos, rumores en el sentido de que a Sonnenholzner le pidieron que baje el perfil, que para un segmento del gobierno no veía con buenos ojos sus recorridos, las famosas fotos, y por eso pues alguna gente utilizando el nombre del vicepresidente para asociarlo con las fotografías. Todo eso, digamos, también ha formado parte de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Tal vez, y ayer con José Antonio en Zoom al día en la tarde, compartimos igualmente un análisis sobre este tema. Tal vez uno de los aspectos que pudo, sin duda, ser el ejemplo más evidente de esa ruptura a la interna fue la decisión del presidente Lenín Moreno de remover a 2 cuadros muy cercanos
a Otto Sonnenholzner en 2 cargos en la Secretaría Nacional de Inteligencia, ahora llamado Centro de Inteligencia Estratégica CIES, y también en la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, este último organismo dirigido en ese momento por Gabriel Arroba, muy cercano a Sonnenholzner por su condición de radiodifusor. Fue extraño que no haya sido también removido el ministro de Transporte y Obras Públicas, que es un hombre claramente cercano al vicepresidente Sonnenholzner. Pero digo, esto que ocurrió hace algunas semanas terminó siendo una muestra de las desavenencias, o al menos de lo que hacia afuera se mostraba como una especie de ya posición incómoda de Sonnenholzner, acompañado del hecho de que su nombre empezó a sonar con fuerza como un posible precandidato a la presidencia de la República, y el propio segundo mandatario no lo desconoció en el curso de los últimos días. De hecho, la semana anterior, en declaraciones públicas en Cuenca y en Guayaquil, ratificó su intención de tener un papel protagónico en los comicios que se avecinan, no necesariamente, ha dicho, como candidato. Pero ¿qué me quedó a mí de los 12 minutos de la intervención de Otto Sonnenholzner ayer? El vicepresidente hizo un balance de su gestión, cero autocrítica de Otto Sonnenholzner, cero autocrítica. Habló justamente sobre su papel, su decisión de haber aceptado la vicepresidencia de la República, cargo para el que se posesionó el 11 de diciembre del 2018. Decía en su intervención: acepté porque era necesario apoyar al país en un momento crítico, en su camino hacia la recuperación de las libertades, la independencia de poderes y la democracia. Palabras textuales generadas ayer por Otto Sonnenholzner, que ya la vamos a analizar. Acepté porque cuando te llaman para servir a tu nación en momentos difíciles y sabes que lo puedes hacer con decencia y compromiso, no te puedes negar. Allí la primera reflexión. ¿Era el momento de retirarse? Digo, si yo tomo la lectura textual de las palabras pronunciadas ayer por Otto Sonnenholzner, cuando te llaman a servir a tu nación en momentos difíciles y sabes que lo puedes hacer con decencia y compromiso, no te puedes negar. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Dice, era necesario apoyar al país en un momento crítico. El país sigue enfrentando un momento crítico. De hecho, este momento es todavía más crítico a nivel económico, a nivel político, a nivel sanitario. Es mucho más crítico que ese país que encontró Sonnenholzner cuando asumió la vicepresidencia de la República en diciembre del año 2018. Es un país totalmente distinto, mucho más complejo, diría yo. Este era un momento más crítico. Sonnenholzner hace un balance sobre todo lo positivo de su paso, lo que él considera positivo de su paso por la vicepresidencia de la República. Él es economista. Hablaba justamente de los temas económicos, habló del despilfarro, la corrupción y el respeto a los recursos públicos que socavan la sostenibilidad del Estado y obligan a retrocesos en los avances percibidos, pero que nunca fueron realmente conseguidos. Aquí evidentemente otra reflexión. Cuando uno habla, por ejemplo, del derecho a la salud, cuando uno habla de la posibilidad del acceso de los ciudadanos a la salud pública, ese termina siendo un derecho irrenunciable, independientemente de la situación económica, porque el Estado puede recortar gastos en otras instancias, pero no puede recortar gastos en el sector de la salud, y sin embargo eso es lo que ha ocurrido. Nos habla el hasta ayer vicepresidente del despilfarro, la corrupción y el respeto a los recursos públicos, y se olvida que en estas 17 semanas de emergencia sanitaria, el Ecuador ha asistido absorto a decenas de casos de corrupción que están siendo investigados en diversas instancias del sector público, fundamentalmente en el sector de la salud. Ayer nomás estaba redactando un ensayo para un taller del cual participé, para un curso del cual participé,
gracias a la gentileza de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, la Escuela Anticorrupción, justamente para hablar de los temas anticorrupción. Y claro, en el desarrollo de este ensayo, el ensayo era sobre la corrupción en el contexto de la pandemia. Y créanme, hice un ejercicio de memoria sin mayor esfuerzo sobre todos los casos que se han denunciado en estas 17 semanas. El caso Mascarillas, que involucró al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que le costó el puesto al director general del IES y que terminó siendo el principio del fin de la administración de Paul Granda al frente del Consejo Directivo del IES. Las fundas de cadáveres del Hospital del IES Oseibos en Guayaquil. Las denuncias de casos de corrupción en el Hospital del Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública. Ese nido de corrupción no de ahora, sino de hace mucho tiempo, que se llama Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en el sur de Guayaquil. Una de las casas de salud más emblemáticas del Seguro Social a nivel nacional, pero que hace rato, hace mucho tiempo, se convirtió en un nido de corrupción. No de ahora, desde hace mucho tiempo, y que lamentablemente no ha podido llegar a una solución. Me voy a remontar cuando el amigo Víctor Hugo Villacrés Endara fue presidente del Consejo Directivo. Se habían encontrado pues en los subsuelos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo unos túneles ahí donde sacaban las medicinas. Tengamos memoria corta, siempre lo he dicho. Y hoy, por ejemplo, en torno al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, todo este proceso de contratos irregulares sobre los cuales hay una vinculación directa del señor Daniel Salcedo Bonilla y sobre los cuales hay una presunción de vinculación con la familia Bucarán. El allanamiento a la casa de Abdalá Bucarán, en donde se encontraron N cantidad de cajas con pruebas de COVID-19, nos decía la Fiscalía, similares a las que se entregan en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. La presencia de este personaje llamado Luis Jairala Zunino, gerente de ese hospital. Las investigaciones asociadas a posibles casos de corrupción en la Municipalidad de Quito, que están siendo materia de investigación. Por ejemplo, el contrato para la compra de las pruebas para el COVID-19, cuya efectividad hoy está siendo cuestionada. Las posibles irregularidades en los contratos para la repavimentación de la ciudad, que están siendo investigados. Estas transferencias de $1.200.000 a cuentas en Hong Kong y en los Estados Unidos por parte de corruptos funcionarios de la empresa pública metropolitana de agua potable y alcantarillado, de los cuales la mayor parte del dinero se ha recuperado, nos lo dijo ayer la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, pero hay una buena cantidad de dinero, más de $150.000, me parece $150.000, $170.000 que no se han podido recuperar todavía y están en ese proceso. La investigación en el caso de la prefectura de la provincia de Pichincha está en proceso de investigación. El contrato para la adquisición de fundas para cadáveres y también de pruebas rápidas, digamos, son temas que están siendo investigados. La prefectura de la provincia del Guayas, en donde se había establecido una implicación directa del fallecido prefecto Carlos Luis Morales, proceso de indagación que todavía continúa. De hecho, se ha ratificado o se ha emitido la orden de prisión contra Sandra Arcos, la viuda de Morales, y entiendo contra los hijos de la señora, los hijos políticos del fallecido prefecto. El caso de Daniel Mendoza, la desarticulación de esa red de corrupción en torno a la inexistente construcción del Hospital Básico de Pedernales. Estoy hablando de memoria, de los casos que han sido denunciados y que son materia de investigación. La investigación que se abrió respecto de la contratación de 7,000 kits alimenticios en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que está sujeta, digamos, a indagación ese tema. Todo esto les he hablado de memoria. Y sobre esto, el vicepresidente no nos dijo nada el día de ayer. Por eso yo digo que lamentablemente nuestros políticos, nuestras autoridades, solamente hablan, destacan desde sus intereses y no reconocen las omisiones o los errores que pudieron haber cometido o que pudieron haber ocurrido
en la instancia de poder de la cual fueron parte, y es el caso del vicepresidente de la República. No me digan a mí que los casos de corrupción que acabo de decir que están siendo investigados y de llegar a término y comprobarse esa corrupción no termina siendo una muestra de despilfarro y de abuso de los recursos públicos. El vicepresidente habló de las medidas de austeridad que aplicó en la vicepresidencia de la República. Bueno, por cierto, algunos de sus amigos de los medios, los más cercanos a él, destacaban, por ejemplo, el hecho de que el vicepresidente no viajaba en primera clase, sino en las filas intermedias de los aviones, que no viajaba con seguridad, tratando de destacar el gesto del segundo mandatario en ese sentido. Habló de la representación que tuvo a nivel internacional. Hay una parte que dice, por ejemplo, en el discurso el vicepresidente, el hasta ayer vicepresidente de la República. Bueno, sigue siendo vicepresidente, por cierto, ¿ah? La Asamblea tiene que aceptarle la renuncia. La Asamblea le va a aceptar la renuncia, de eso no tengo dudas, porque obviamente la renuncia fue presentada con el carácter irrevocable y Sonnenholzner ya no quiere ser vicepresidente y no le van a obligar a que sea vicepresidente. Pero formalmente la Asamblea debe aceptarle la renuncia. Pero decía Sonnenholzner ayer, lideramos el acuerdo nacional cumpliendo muchos de los objetivos planteados. Logramos acuerdos por la educación, la sostenibilidad, la democracia, el emprendimiento, la innovación, el medio ambiente, la economía circular, el desarrollo agrícola, la lucha contra la pobreza rural y contra la corrupción, que ya se ven reflejados en reformas legales vigentes y acuerdos entre la sociedad civil e instituciones públicas y privadas. Con todo respeto, economista Otto Sonnenholzner, ¿dónde están esos acuerdos? Me encantaría saber cuál es el resultado tangible de estos acuerdos que llegaron al feliz término y de los cuales nos habló ayer el renunciante segundo mandatario. ¿Con quiénes fueron esos acuerdos? ¿Con qué segmentos de la sociedad? ¿Cuáles son los acuerdos por la educación? Los acuerdos por la democracia. Acuerdo sobre el desarrollo agrícola. Si hace 2 días entrevistamos aquí en este espacio a un dirigente del sector agrícola que decía que no hay política pública para el agro y que a los agricultores se los ha dejado a su suerte, que no es un problema exclusivo de este gobierno, es un problema histórico que tiene el Ecuador, el abandono del agro. Pero nos habla de acuerdos para el desarrollo agrícola. ¿Dónde están esos acuerdos? Un acuerdo para luchar contra la pobreza rural. ¿En qué contexto? Cuando resulta que priorizan el pago de la deuda externa por encima de utilizar esos recursos para enfrentar con efectividad la pandemia del COVID-19. Cuando resulta que 240,000 ecuatorianos perdieron el trabajo y dejaron de convertirse en afiliados cotizantes a la Seguridad Social. Acuerdos contra la corrupción, cuando acabo de decir, en estos meses, 17 semanas, el país ha recibido una ola de denuncias de casos de corrupción. Y ojo que hay otras que no han sido investigadas. El vicepresidente no dijo nada, por ejemplo, sobre las presunciones de que hubo algún tipo de reparto de cuotas de poder a legisladores, sobre todo en el sector de la salud en provincias. La Fiscalía tampoco ha iniciado ningún proceso de indagación previa en ese sentido. Entonces, ¿de qué país nos habló el renunciante vicepresidente de la República? Queda pendiente, decía Sonnenholzner, entre las cosas más importantes, un acuerdo por la seguridad social. Bueno, al menos reconoció eso, porque no hay un acuerdo en torno a la seguridad social. No se sabe qué va a pasar con el seguro, con el IES. Habló del COVID, habló justamente de las acciones desplegadas por el gobierno. No reconoce que hay una situación compleja que provocó que se desborde la atención hospitalaria en varios sectores del país. Habló de la disciplina de la gente, etcétera. Muy bien. Y en la parte, digamos, final de su intervención, el vicepresidente, creo que el país esperaba que Sonnenholzner le diga al país las razones reales por las cuales renuncia. No lo hizo frontalmente. Lo hizo, me parece a mí, superficial o epidérmicamente. Escuchen esta parte de la intervención de Otto Sonnenholzner.
No me siento ni nunca me he sentido un político, pero sé que nuestro mundo ha cambiado. En esta nueva realidad requerimos formas muy distintas de hacer política. Como muchos la entienden hoy, Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Ahí digo, quien dice que no es un político y no se ha sentido político, nos habla como político. Porque ya nos habla que Ecuador necesita nuevas soluciones para afrontar los problemas. Por eso hoy que enfrentamos una situación más estable, puedo finalmente tomar esta decisión. ¿Cuál es la situación más estable, economista Sonnenholzner? ¿Cuál es? ¿Más estable que cuál? ¿Más estable que cuando asumió el cargo? ¿Más estable que cuando comenzó la pandemia? ¿Más estable que cuando llegó el pico de la pandemia fundamentalmente en Guayaquil y Guayas? Porque está claro que en Pichincha y en Quito fundamentalmente vivimos una situación totalmente distinta, muy compleja. Las complejidades de lo que está pasando a nivel sanitario en Quito como que no se las entiende o no se las dimensiona realmente por parte de determinadas autoridades. Pero nos habla que hoy se vive una situación más estable en lo político, cuando resulta que el gobierno del presidente Moreno perdió definitivamente el músculo legislativo que tenía a partir del mal llamado acuerdo por la gobernabilidad que permitió la elección de autoridades el 14 de mayo del 2019 y que luego de eso no sirvió para nada más, sino justamente para la elección de autoridades y para la distribución de las comisiones legislativas. ¿Cuál es ese país más estable del que nos habla el renunciante vicepresidente de la República? ¿Cuál es? ¿Será el tema de la negociación de la deuda? Que Andrés acá me dice, uno de los encargos a Otto Sonnenholzner fue el tema de la inversión internacional. ¿Tenemos inversiones? ¿Qué calidad de inversiones han llegado al Ecuador en los últimos meses? Obviamente en el contexto de la pandemia, porque probablemente la proyección al inicio del año era una, pero la pandemia nos terminó de aterrizar. Ayer Verónica Artola nos hablaba de esta revisión de la previsión de crecimiento y obviamente va a ser mucho más compleja la cifra con la que cerraremos este año según la proyección del Central. Entre -7 y -9% de crecimiento negativo. Digo, el vicepresidente no nos habló de eso el día de ayer. Entonces no sé qué país más estable o a qué país más estable se refería Sonnenholzner el día de ayer cuando generó su intervención. Y decía, al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo para dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y desolación al pueblo venezolano. Esta parte del discurso generó mucha discusión, porque mucha gente asumió de que fue un error del discurso, pero para mí está clarísimo y les voy a repetir nuevamente, escuchen bien las líneas. Al presidente de la República siempre le agradeceré su esfuerzo para dar los primeros y difíciles pasos para sacarnos de ese modelo fracasado que solo busca destruir y tiene sumido en la pobreza y desolación al pueblo venezolano. Se refiere al denominado socialismo del siglo XXI, que fue una idea que nace con Chávez en su momento. Y hace esa comparación de ese modelo venezolano impulsado por Chávez, que con sus distancias fue adoptado, por ejemplo, por el Ecuador, y que al menos esa es la óptica de Sonnenholzner, yo lo interpreto así, y se refiere al hecho de que Moreno, que fue parte de ese gobierno del socialismo del siglo XXI, como vicepresidente de la República durante 6 de los 10 años de ese gobierno, que hoy el presidente Moreno ha tomado decisiones para evitar que el Ecuador o que al Ecuador le pase lo mismo que a Venezuela. Esa es la interpretación que yo le doy a ese párrafo. Añade Sonnenholzner, lo considero una buena persona y he servido a su lado con convicción y lealtad. Pero siempre dije, y esta es la parte, digamos, desde mi punto de vista en lo político más importante, aunque la aborda de modo epidérmico. Pero siempre dije que no estoy aquí por el cargo, ni por el sueldo, ni por los honores, y que en el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré, y eso haré
mañana, o sea, se refería a ayer, o sea, este discurso fue redactado el lunes. Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa. Me imagino yo que este anuncio estaba previsto para el lunes y no ocurrió. No es una decisión fácil, lo más cómodo sería quedarme aquí, pero jamás he actuado en torno a mi comodidad, por eso lo responsable es salir. Voy a reiterar esta parte. En el momento que sienta que este cargo se convierte en un impedimento para servir y aportar a los temas más relevantes del país, prefiero salir como entré. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Les voy a dar mi interpretación. Cada cual obviamente tendrá su propia interpretación. La mía es que, entre líneas, lo que hace el renunciante vicepresidente es reconocer que su presencia ya no era cómoda en el gobierno del presidente Moreno. Y de alguna forma, insisto, superficialmente lo aborda. Digo, este viene a ser un análisis propio de quien les habla, que seguramente lo van a compartir algunos, otros no, y es legítimo porque se sujeta a interpretaciones. Yo lo que asumo es que esas líneas son el reflejo de que Sonnenhorstner ya no le era ni útil ni cómodo para un segmento del gobierno. No digo el gobierno, porque el gobierno tiene dentro de sí diversos gobiernos. Termina siendo así, de eso hemos conversado en varias ocasiones. Porque tenemos al presidente y debajo del presidente tenemos varios grupos alrededor del presidente de la República que en muchas ocasiones no terminan de ponerse de acuerdo. Y tal vez por eso, porque cada uno es una isla distinta, resulta que ha habido, por ejemplo, dificultades en el plano de la comunicación estratégica del sector oficial, del gobierno. Acá nos dice David el tema del cuadro, el tema del detalle. Lo de Olmedo, el detalle de Olmedo es que Olmedo fue el primer vicepresidente de la República. Eso es lo que se explica. Y ese cuadro ha estado allí desde hace mucho tiempo. Eso que nos han explicado el día de ayer. Y Olmedo es considerado obviamente uno de los patricios guayaquileños. Sin embargo, en esa parte de las posibles desavenencias, Sonnenhorstner no es claro sobre las reales razones por las cuales decide dejar el gobierno del presidente Lenín Moreno. Estoy convencido que en algún momento lo dirá, cuando ya las aguas se calmen un poquito, cuando ya pase mucha más agua debajo del río, probablemente, si llegase a ser candidato, obviamente alguien le preguntará cuál fue la real razón por la cual decidió dejar el poder y no quedarse hasta que finalice el mandato. ¿Por qué se va hoy? ¿Por qué no se fue antes? ¿Por qué no se va después? ¿Por qué no termina el mandato? Aquí también hay algunas lecturas. Algunos creen que debió haberse ido antes, cuando tenía mejores números, para no quemarse con los números negativos que tiene en su conjunto la administración gubernamental. No lo digo yo, lo dicen todas las empresas encuestadoras. Todas las empresas encuestadoras le dan cifras muy bajas de credibilidad y de calificación a la gestión del gobierno, de ese gobierno del que hasta ayer fue parte Sonnenhorstner. Dice, me voy, y esta es una parte que quiero encontrar también acá. Ojalá que la encuentre por aquí. Refiriéndose a que prefiere irse, aquí está esta parte. El Ecuador enfrentará una de las elecciones más relevantes de su historia y por ello hoy el mejor servicio que se puede dar a nuestro país es trabajar en la construcción de un camino que nos lleve lejos de la inequidad, el hambre, el desempleo y la corrupción, males que nos han perseguido por demasiado tiempo. Debemos enfocarnos en los objetivos comunes, renunciando a cualquier interés particular para lograr una sociedad justa, próspera y equitativa. Haré este esfuerzo desde fuera de la vicepresidencia, así no quedará dudas respecto al uso de los recursos públicos para esto. Yo le pregunto, ¿estaba en precampaña el vicepresidente Sonnenhorstner? Sus recorridos, su presencia en diversos sectores, que a mí no me parece ilegítimo, porque está bien que una autoridad, que un presidente, que un vicepresidente recorre el país, es lo correcto.
que no permanezca metido en el despacho presidencial o vicepresidencial, sino que recorre el país, que conozca in situ las necesidades que tiene la gente. Yo no voy a cuestionar aquello, porque desde la óptica de la gestión pública es lo correcto. Que el presidente, que el vicepresidente, que un ministro de Estado recorre el país, conozca ese país profundo, que dialogue con la gente, sí, está bien. Pero el propósito era el servicio público, economista Sonnenholzner, ¿o era preparar o allanar un camino para una campaña presidencial, para una campaña electoral? ¿Es legítimo eso? ¿Es legítimo aprovechar un cargo para comenzar a visibilizarse y encontrarse que tiene unos números positivos? Porque está claro que los números de Sonnenholzner son mucho mejores que los números de Lenín Moreno. Está claro que la imagen de Sonnenholzner está en un mejor nivel que la imagen del presidente Moreno. ¿Pero es legítimo que haya aprovechado su paso por la vicepresidencia para empezar a construir un camino electoral? El tiempo nos dirá si finalmente Otto Sonnenholzner estuvo en precampaña electoral y que su paso por la vicepresidencia se convirtió simplemente en el vehículo a través del cual quiere llegar a una candidatura presidencial o no. El tiempo nos lo dirá. Por ahora tenemos la duda. No sabemos si el hasta ayer vicepresidente de la República será candidato a la presidencia. No lo sabemos. Porque seguramente esta discusión que estoy planteando en este momento la vamos a tener en el evento de que Sonnenholzner confirme una candidatura presidencial. Si no lo hace, si él decide no presentarse como candidato, sino respaldar otro proyecto político, habrá que ver cuál será su nivel de participación. Así el Ecuador se queda sin el tercer vicepresidente, algo inédito en la historia de la República, al menos en los últimos casi 41 años de vida democrática. Se queda sin el tercer vicepresidente. Vamos a tener 4 vicepresidentes en menos de 4 años, algo inédito en estos casi 41 años de vida democrática. Por cierto, y para ir cerrando, hay un tramo de la carta de renuncia que presentó Sonnenholzner a la Asamblea Nacional. Yo siempre he planteado, y ustedes saben, quienes me siguen todos los días, les consta la postura que tengo en ese sentido y el cuestionamiento que muchas veces hago a la actitud de la clase política, que tiene esta práctica de vender humo a la gente, ¿no? Quiero abrir rápidamente está en la parte final de la carta de renuncia del hasta ayer vicepresidente de la República. Aquí está, la que le presentó a la Asamblea Nacional, la carta de renuncia. Finalmente me permito ratificar de manera formal lo que en reiteradas ocasiones he manifestado: renuncio expresamente a todos los derechos, pensiones y cualquier tipo de beneficio a los que la ley me hace acreedor como ex vicepresidente de la República y que representen erogación alguna para el Estado, debiendo dichos recursos ponerse en beneficio de los más necesitados. Mucha gente aplaudió este gesto del hasta ayer vicepresidente de la República. A diferencia de otros expresidentes o ex vicepresidentes, ¡wow! El vicepresidente renunciante decide no tomar o no recibir la pensión vitalicia. Déjenme contarles que la vigente ley orgánica del servicio público ya establecía que la pensión vitalicia solamente, exclusivamente se asigna a los presidentes y vicepresidentes de la República que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y que se hayan posesionado en el cargo. Se exceptúan a los mandatarios a quienes se les revoque el mandato. La ley orgánica del servicio público, que fue aprobada después de las caídas, por ejemplo, de Bucarán, de Maguad y de Gutiérrez, como fue aprobada después, los 3 mencionados que no terminaron el mandato, que se les revocó el mandato, más allá de las decisiones inconstitucionales que en el caso de Bucarán y de Gutiérrez, y eso que yo he sostenido a lo largo del tiempo, tomó la clase política en su momento. Más allá de eso, la ley fue aprobada posteriormente y ellos están recibiendo una pensión. Pero desde la vigencia de esta ley orgánica del servicio público,
se aplica solamente para aquellos que fueron designados mediante voto popular. No es el caso de Sonnenholzner. O sea, Sonnenholzner renuncia a un derecho que no tiene. Y les pongo el ejemplo más cercano. María Alejandra Vicuña no recibe pensión vitalicia porque la ley lo prohíbe. Ella no fue elegida por el voto popular. Sí recibe Jorge Glass. Porque Jorge Glass, aunque está cumpliendo una sentencia penal condenatoria ejecutoriada, Jorge Glass fue elegido en las urnas vicepresidente de la República. Entonces no sé a qué renuncia se refiere el renunciante vicepresidente de la República. ¿Cuál es el beneficio que él decide renunciar mostrándole ese gesto de magnanimidad al país? Cuando igual no iba a recibir la pensión vitalicia. Por eso yo siempre hablo que a los políticos, lamentablemente en el Ecuador, nuestros políticos son los campeones mundiales de la venta de humo.